Ahora sí. Listo. Por favor, coméntenme si logran ver mi pantalla. ¿Sí? Muchísimas gracias. Bien, realmente me quedé con el bonito sabor de la acogida que hemos tenido. No imaginé que fueran tantas personas las que participan y esto hace que tengamos que prepararnos más siempre, leer más, preocuparnos más. Bien, hoy día vamos a trabajar todo lo que está referido a requisitos de gestión y sistema documental. Pero antes quiero empezar preguntándoles cómo les fue con la clase anterior. Los que tenían la norma o si lograron conseguir la norma, pudieron ver cuántos debes, eh, como lo dijimos, cuántos debes tiene la norma. Hizo 17.025 del 2017, cuántos debería y cuántos puede. ¿Alguien pudo revisar, por favor? Licenciada, disculpe, la vista de la diapositiva se ve muy pequeña, quizás la Una puede vez ver. más. Sí, Perfecto, no se preocupen. Ahora voy a ver. Ahora sí. sí, ahora sí está listo. Perfecto. Entonces, vamos a ordenarnos por este lado porque tengo una pantalla solamente para verlos a ustedes y estar atenta a sus preguntas y a sus comentarios. Entonces, coméntenme. Creo que fue difícil, ¿no? Todavía tenemos esa tarea pendiente. Bien, vamos a iniciar nuestra reunión de hoy, entonces, hablando de la importancia que tiene lo que se refiere a la gestión e implementación, pero el día de hoy vamos a trabajar exclusivamente con los requisitos de gestión documental. Entonces, en este momento nos vamos a preocupar de hablar de la gestión documental de laboratorios, de lo que son documentos y registros, la gestión de riesgos, uh, las acciones correctivas y de mejora continua y la gestión de no conformidades y las responsabilidades organizacionales. Entonces, iniciamos con este gráfico que prácticamente lo van a vivir y lo van a compartir permanentemente. En este caso, lo que estamos haciendo es hablar de la estructura de un modelo, que lo vamos a leer de izquierda, una vez más voy a poner puntero para poder trabajar con usted, de izquierda a derecha, y lo vamos a dividir en tres grandes bloques. El primero, que va a ser la entrada, donde vemos el gráfico de un cliente que está conversando con alguien tomados de la mano y hablamos del cliente y sus requisitos. Los requisitos que la organización debe identificar, entender y registrar exactamente qué es lo que necesita este cliente, qué es lo que espera. Y antes, esto va a tener que ser antes de empezar a trabajar para llegar a un buen acuerdo, ¿no? Una vez que hemos definido esto, pasamos a lo que para nosotros va a ser el núcleo, el ciclo de gestión de la calidad, que está básicamente en el centro. Este círculo para nosotros representa el funcionamiento interno de la institución, de la organización, de la empresa. Y este es un bucle continuo. Si se dan cuenta, no estamos quietos, siempre estamos dando vuelta, porque este bucle, este círculo, está asociado a lo que es el ciclo PHDA. Muchos de ustedes deben conocerlo, el ciclo de planificar, hacer, verificar y actuar. Y este va a estar basado en cuatro pilares importantes. Primero, la responsabilidad de la dirección, donde nos dice claramente que los líderes, los directivos, son quienes van a definir las políticas, los objetivos y son quienes se van a comprometer con el sistema de gestión. Y gracias a este compromiso que ellos tienen, pues nosotros vamos a poder tener un sistema de gestión que nos permita tener la confiabilidad
la seguridad de que el servicio que estamos brindando es eficiente y además es confiable, ¿no? Otro de ellos es precisamente, si no hay responsabilidad de la dirección, no va a haber recursos. Entonces, la gestión de recursos, es decir, si es que realmente se asigna lo necesario para poder trabajar, si tenemos el personal capacitado, recordemos, la infraestructura, los materiales, la tecnología necesaria para poder trabajar nuestro proceso, ¿sí? Además, vamos a ver que otro de los pilares es la realización del producto o la realización de este producto que puede ser un bien o un servicio. Y aquí hablamos básicamente del proceso operativo real, es decir, vamos a ver qué es lo que se hace, qué se produce. Si fuéramos un restaurante, diríamos qué es lo que se cocina realmente, ¿no? Y en este caso, vamos a hablar de cómo la flecha nos dice, la flecha de color rojo nos muestra cuáles son los requisitos del cliente que van a ingresar a este proceso para que nosotros realicemos el producto, sea este un bien o un servicio, en nuestro caso va a ser un servicio, y este va a ser transformado para lograr la satisfacción del cliente, ¿verdad? Y finalmente, hemos trabajado, hemos planificado, hemos gestionado, hemos realizado el producto y ahora nos falta evaluarnos, es decir, el cuarto pilar va a ser la medición, el análisis y la mejora. Es decir, cómo evaluamos el desempeño mediante indicadores, KPIs, mediante auditorías, mediante encuestas, mediante responder las quejas, para ver si realmente estamos cumpliendo con lo que hemos planificado inicialmente. Entonces, podemos hablar planificar, hacer, verificar y actuar, ¿verdad? Entonces, lo que va a ocurrir es que con estos resultados nosotros vamos a tomar decisiones que nos van a llevar a una mejora continua. Pero nuestro ciclo no cierra ahí. Nuestro ciclo va a tener un resultado y es la salida. La salida y la satisfacción del cliente al lado derecho, donde nosotros vamos a brindar nuestro producto, bien o servicio, en este caso servicio, que va a ser el resultado final del proceso operativo y va a estar representado por esta caja que hemos puesto aquí. Además, esta salida va a dar algo especial. Miren la diferencia de nuestros clientes. El cliente se va a ir satisfecho por el servicio recibido y va a superar sus expectativas o va a cumplir sus expectativas, que eso es muy importante. Entonces, a esto lo vamos a reconocer nosotros como el motor gráfico de la mejora continua. ¿Sí? Bien, entonces vamos a continuar. ¿Y qué ocurre con con nuestro sistema de gestión de la calidad? ¿Qué ocurre con la ISO 17025? Nos habla en esta clase, o hablamos en esta clase, de la estructura y las opciones del sistema de gestión. Y la norma nos dice, tenemos dos opciones. La opción A, donde nosotros vamos a cumplir de manera directa implementando un sistema de gestión que va a cubrir explícitamente los requisitos mínimos que están listados en la norma, y estos puntos básicamente van a corresponder a los acápites o las cláusulas 8.2 y 8.9, las cuales son la documentación, control de documentos, control de registros, riesgos y oportunidades, mejora acciones correctivas, auditorías internas y la revisión por la dirección. Entonces, en nuestra opción A, lo que se esperaría es el cumplimiento directo para implementar el sistema de gestión. Pero también tenemos otra opción. Dentro de la opción A, sí, como mínimo, un sistema de gestión de laboratorio tratará lo siguiente: la documentación del sistema de gestión, control de documentos del sistema de gestión,
control de registros, acciones para abordar riesgos y oportunidades, la mejora continua, las acciones correctivas, las auditorías internas y las revisiones a cargo de la dirección, gerencia o jefatura del laboratorio. Perfecto. Entonces, como hemos visto, ahí podemos ver lo que nos dice la norma directamente, ¿no? Entonces, pero no les he hablado de la opción B. En la opción B nos dice, podemos trabajar un sistema de gestión alineado con la ISO 9001. ¿Y qué significa esto? Pensando que los laboratorios forman ya parte de la organización certificada ISO 9000, ISO en general, basándonos en la norma base, la norma madre, que es la ISO 9001, si el sistema de gestión existente tiene que ser capaz de soportar, de demostrar el cumplimiento coherente de los requisitos técnicos expuestos en los capítulos 4 al 7 de la norma 17025. ¿Qué nos dicen básicamente? Automáticamente se considera que cumplimos con la intención de los requisitos de un sistema de gestión. ¿Qué queremos decir? Evitamos la duplicidad de esfuerzos documentales y lo que procedemos es a trabajar en organizaciones grandes donde podemos integrar los requisitos de gestión tanto del área de certificación, que puede ser atención al cliente, contabilidad o cualquier otro, con los requisitos de gestión para la norma de acreditación 17025. ¿Bien? Entonces, empezamos a trabajar una estructura documental. Esta estructura documental, que es parte de la opción B de laboratorio, basado en lo que es la norma 9001, nos va a hablar de 3 niveles de documentos que no son obligatorios. En especial, vamos a hablar de un primer nivel donde se trabajan los manuales de calidad. La norma 9001, en su última versión, 2015, nos indica que no hay obligatoriedad de hacer un manual de calidad. Sin embargo, la 17025 no descarta la posibilidad de que hagamos un manual de calidad. Por tanto, en este primer nivel vamos a definir las estrategias, la política de calidad, los objetivos globales del laboratorio. En otras palabras, vamos a responder al qué se hace, qué es lo que hacemos en nuestra organización. Vamos a describir nuestro sistema y se va a trabajar en base a lo que la norma 2017 nos dice. No es estrictamente un manual de calidad físico con un formato rígido, sino debemos tener, pueden ser diversos documentos donde nosotros vamos a presentar, por ejemplo, la política, los objetivos, el alcance de nuestras intenciones, es decir, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a presentarnos, va a ser nuestra carta de presentación. En un segundo nivel vamos a trabajar la información, los procedimientos, es decir, el manual o los manuales de procedimientos que van a explicar claramente cuáles son los flujos de trabajo, detallando quién hace, cómo hace, cuándo hace, dónde hace y qué es lo que hace, pero sobre todo, por qué realiza estas actividades, que pueden ser tanto operativas como administrativas. En otras palabras, estamos hablando de especificar los procedimientos, informar el quién, cómo, cuándo, dónde, qué y por qué hacemos determinadas actividades. Y en un tercer nivel vamos a hablar de los instructivos, de los formatos, de los registros técnicos, donde podemos incluir inclusive los planos, que nos van a indicar las actividades específicas que vamos a realizar en cada trabajo diario. Las metodologías de ensayo, por ejemplo, las plantillas en blanco, donde vamos a recolectar los datos en tiempo real. Y les voy a comentar algo. Precisamente el día de hoy, en un determinado laboratorio, preparábamos los instructivos para un laboratorio de microbiología. Y este laboratorio tomaron la decisión de hacer
los instructivos tanto de manera escrita como de manera interactiva a través de videos. Entonces, tuvimos que grabar la explicación de, por ejemplo, el uso de la balanza analítica, indicando cuáles eran sus partes, cosas muy específicas porque era un instructivo diario, cuáles eran sus partes, la ubicación, que no se podía estar trasladando de un lado a otro, qué verificábamos antes de usar la balanza analítica, que esté encendido a 110 voltios, que la burbuja esté en el centro, lo que nos indicaba que tenía un nivel de calibración, tarar el platillo, después, como no se puede pesar directamente en el platillo, tomar un instrumento que podría ser una luna de reloj, una placa Petri, un vaso de precipitado, pesarlo y tarar, y luego recién hacer la medición, pero manteniendo cerrada la cabina. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué estoy explicando ahí? Cosas específicas para que empiecen a trabajar. Es un instructivo. Estoy dándole las pautas para iniciar a usar. En este caso hemos trabajado la balanza analítica, la estufa y no me acuerdo qué otro instrumento más, ¿no? Entonces, es el trabajo que se realizaría dentro de los documentos. Luego, hablamos de el control de documentos. ¿Y qué nos dice con referencia al control de documentos? Las cláusulas 8.3 y 4 básicamente nos va a hablar de que el laboratorio debe establecer, mantener procedimientos para controlar los documentos. Pero vamos a iniciar preguntando, ¿alguno de ustedes, por favor, me podría decir qué es un documento realmente? ¿A qué se refiere? ¿Qué tipo de documentos quiere la norma? Por favor. ¿Ninguno? José, a ver, José, por favor, cuéntanos. ¿No? Ahí está, José. Cuéntanos, por favor. ¿Qué es un documento? Define un documento. Bien, vamos entonces. Un documento va a ser cualquier directriz. Sí, me doy cuenta que está desactivado el micro. Entonces va a ser cualquier directriz, cualquier procedimiento, cualquier método, cualquier software, plano o alguna especificación que nos indique cómo es que vamos a trabajar. Este puede estar, como les he comentado hace un rato, en un papel o de repente en un soporte digital, electrónico, y va a exigir que cada cierto tiempo sea revisado, que sea aprobado por el personal autorizado antes de ser emitido y que tenga la identificación clara de su vigencia, de su versión, y en caso de que no esté vigente, pues se tendrá que retirar inmediatamente para pasar a ser parte de los documentos obsoletos. Les he dicho algo importante ahora. Cada documento de nuestro sistema de gestión debe estar identificado. Y yo siempre hago la siguiente analogía. Todos nosotros tenemos un número de DNI, ¿verdad? Levanten la mano los que tengan un número de DNI o hagan una señal. Bueno, el número de DNI es diferente al de cualquiera de sus compañeros, ¿verdad? Es más, si nosotros preguntamos en casa si nuestro DNI es idéntico al de nuestro esposo, al de nuestros papás, al de nuestros hijos, nos vamos a dar cuenta que no. Significa que estamos identificados de una única forma. No, nadie se puede confundir con nosotros. Pueden haber homónimos, pero el número de DNI va a definir quiénes somos. Perfecto. En nuestro sistema de gestión de la calidad también ocurre lo mismo. Nuestros documentos van a tener un número, un código, una forma de ser identificados que va a ser como si fuera su número de DNI. Es decir, no podríamos confundir el cambio de registros con la aplicación de el método tantos. Entonces, no debe haber ningún tipo de confusión. Y tampoco los documentos van a tener la misma identificación que los registros.
Entonces aquí siempre tenemos un problema. ¿Qué es lo que hace la organización? Genera formatos para que luego esos formatos se consignen datos y se conviertan en registros. Entonces, un registro va a ser la evidencia objetiva, el resultado anotado de una actividad, de una operación, y va a exigir pautas estrictas para garantizar la trazabilidad. Entonces, cuando nosotros consignamos datos, debemos hacerlo con una letra legible, entendible, y nuestros registros deben almacenarse en un lugar específico, con buenas condiciones ambientales para evitar su deterioro y aseguren que sean fácilmente recuperables y sobre todo confidenciales. Exacto, José. El control documentario. Entonces, cuando nosotros registramos todos los datos manuales, debemos utilizar una tinta que no se va a borrar, no podemos borrar, no podemos poner corrector encima. Lo que tenemos que hacer es, si nos equivocamos, hacer 2 rayas y poner la corrección con nuestro nombre, que va a implicar que me equivoqué y estoy reconociendo mi error, o que cambió ese dato y yo no lo tenía claro, ¿no? Cualquier alteración siempre se tacha, se registra el dato correcto y la firma o las iniciales de la persona que ha realizado esto. Ahora, me dirán, pero en sistemas electrónicos no podemos hacer, pero sí lo que podemos trabajar es generar celdas electrónicas que contengan determinadas fórmulas o algoritmos para evitar las alteraciones accidentales y controlar el acceso de los usuarios autorizados. Bien, entonces aquí empezamos a hablar de lo que es el control de documentos. ¿Y qué decimos de este control de documentos? En primer lugar, hablamos de el trabajo, que los documentos en general deben ser accesibles a todos. Es decir, que todos tengamos un espacio, un lugar, o no un espacio, la oportunidad de poder revisar los documentos. Estos documentos no van a ser eternos, no es que lo hicimos la primera vez y nunca más se vuelven a revisar. Todo lo contrario, van a tener una revisión regular. Esta revisión solo la va a realizar personal autorizado, personal que tenga relación directa con las actividades. El área de calidad, junto con un equipo, van a preparar el documento. Este documento va a ser revisado por el equipo de gestión y firmado, aceptado por, dependiendo del área, por el área de administración, el área de producción, de laboratorios en este caso, o la gerencia general, y firmado, avalado por la alta dirección, que nos dice que es el documento que está validado. Entonces, se supone que este documento va a reemplazar a los otros. Por tanto, lo que vamos a considerar a los documentos que anteriormente trabajábamos, los consideramos como documentos obsoletos. Los identificamos adecuadamente y los retiramos de las actividades de nuestra organización. Bien, entonces, cuando hablamos de control de documentos, estamos hablando de que vamos a cumplir el requisito donde nos dice que el laboratorio debe establecer un control de documentos o debe establecer un procedimiento o un instructivo, va a depender del laboratorio, normalmente un procedimiento, para poder controlar todos sus documentos, sean los documentos internos o los documentos externos. ¿Cuáles son los documentos externos? Pues son las normas técnicas, los métodos de ensayo, las instrucciones que podríamos requerir externas, como por ejemplo de nuestros proveedores, manuales de uso de los equipos y maquinarias, incluso de los reactivos. Entonces, luego de toda esta definición, vamos a tener prácticamente una política, un procedimiento específico donde vamos a trabajar
el cómo se maneja estos documentos. Y vamos a reconocer, por ejemplo, que en un registro va a ser el resultado de una operación, la evidencia objetiva de una operación, de una actividad, donde consignamos determinados datos que son importantes para nosotros, ¿no? Entonces decimos, un dato es el valor establecido por un software, por una actividad, por un dato manual recogido, el mismo que se consigna en un registro que va a hacer la evidencia objetiva de un resultado de una operación porque se ha anotado en el documento. Entonces, por tanto, estos registros son documentos importantes que se deben almacenar en lugares donde podamos nosotros recuperarlos rápidamente, donde podamos nosotros tenerlos como base para un dato histórico o para evidenciar el trabajo que estamos realizando. ¿Bien? Luego hablamos de los cambios, ¿no? Entonces, hace un momento les comentaba que todos los documentos deben ser entregados al personal, ¿no? El personal debe tener el acceso suficiente para poder leer, revisar, tomar los formatos que sean necesarios dentro del sistema de gestión de calidad. Pero para que estos documentos sean compartidos, deben ser previamente revisados y aprobados antes de su emisión. Entonces, es nuestra obligación como parte del laboratorio verificar si el documento es vigente actualmente, es lo mismo que una norma externa. La norma ISO/IS 17025 del año 2000, estoy poniendo un año por poner algo, frente a la 17025 del año 2017, ¿cuál será el vigente? El del 2017, ¿verdad? Entonces, en consecuencia, nosotros debemos verificar cuál es la última revisión que se ha realizado, si esta revisión ha sido aprobada, si tiene el aval de la alta dirección y si está en vigencia. Entonces, también es importante reconozcamos que cada documento debe estar codificado y identificado, además de registrado en lo que alguien me comentó, en la lista maestra de documentos vigentes. Si no está ahí, es inútil que nosotros podamos usar este documento. Además, esta lista maestra nos va a ayudar a también distribuir los documentos, es decir, indicar la alta dirección va a ser responsable de tales documentos y así sucesivamente vamos escalando o vamos bajando en cascada hasta que cada uno de nosotros será responsable de conservar esa documentación, de custodiar la información y sobre todo de tomar decisiones para la consigna de datos. Entonces, cuando hay algún tipo de cambios en la documentación, estos tienen que ser revisados y aprobados antes de su emisión. Debemos verificar el control de cambios, debemos comunicar a todos los cambios que se están realizando. Normalmente esto se suele hacer en las revisiones por la dirección, pero si antes de la revisión por la dirección hay algún cambio que es importante, hay que comunicarlo a todo el personal. Y finalmente se distribuye el documento después de que éste ha sido emitido. Entonces, hablamos del control de registros. Y cuando hablamos del control de registros nos referimos básicamente a documentar. También la norma nos dice, tendrá que documentar un procedimiento para poder identificar, ponerle un nombre propio al documento y darle un DNI, un código, ¿verdad? Y además recopilar, codificar, ver cuál es el acceso a este registro, dónde se archiva y cuál es su disposición final para los registros. Entonces, también nos dice en este procedimiento que debemos trabajar los registros de manera legible, deben ser almacenados
conservados y fácilmente recuperados. Es decir, debemos llevar un registro de dónde vamos guardando y por cuánto tiempo nuestros registros, a pesar de que hayan salido de la vigencia. Y finalmente, debemos mantener la confidencialidad y además la trazabilidad. ¿Recuerdan cuando hablábamos ayer de la trazabilidad? Perdónenme, por favor. La trazabilidad básicamente es que nosotros durante nuestro trabajo vamos dejando rastros de lo que hemos hecho. Y cuando nosotros tomamos un documento final, vamos a regresar trazando esos rastros que hemos dejado hasta llegar al inicio. Entonces, estos registros van a ser como las piedritas que dejaban Hansel y Gretel. ¿Han escuchado el cuento de Hansel y Gretel? ¿Alguien recuerda? La casita de chocolate, en otras palabras. Hansel y Gretel, dos niños que se quedaron huérfanos, la madrastra no los quería, entonces un día decide dejarlos en el campo. Y Hansel, el hermano varón, escucha eso y dice, bueno, si nos van a dejar en el campo, nosotros tenemos que ver la forma de regresar. Y efectivamente se preocupa de que los panes que le dieron para comer empieza a dejarlos mientras recorre el camino. Los dejan en un sitio en el bosque, el papá y la madrastra, y se van. Es sabido por todos nosotros que ellos intentan regresar a su casa y no encuentran el camino, porque las migas de pan se las comieron los pajaritos. Y eso nos pasa como empresas, lo vamos a ir analizando. Muchas veces nosotros hacemos todo el trabajo, pero el momento que queremos recopilar o recuperar la información, ¿qué es lo que ocurre? No tenemos el trazo que hemos ido dejando. No hay un registro que nos diga quién inició una actividad, qué actividad realizó, cómo realizó esa actividad, con qué documentos trabajó, con qué material trabajó, cuáles fueron los patrones. Es decir, no es trazable. En cambio, pasó el tiempo y Hansel y Gretel, caminando en el bosque, perdidos, se encuentran con una hermosa casita de chocolate. Pasan por 1000 peripecias, que de repente podríamos comparar con nuestro proceso de documentación e implementación del sistema de gestión. Cuando ya se han dado cuenta de qué se trata, cómo se vive dentro de esa casa y se deshacen de los impedimentos, como en este caso de la bruja, lo que hacen los niños es tomar una cantidad de piedras hermosas de colores. Sobre todo, piensan en que brillaban frente a la luz solar y ese brillo lo conservaban para brillar también en la noche, ¿verdad? Entonces salen y van camino a buscar su casa, su verdadera casa. Pero como les agarra la noche, empiezan a regresar fácilmente siguiendo las piedras de colores hasta la casa de chocolate. Y así todos los días hasta que, bueno, hacen su vida. Algunos cuentan que regresan a su casa, otros cuentan que se hicieron millonarios, eso ya es un tema aparte. Pero ¿qué es lo que hacían con las piedras de colores? Lo que nosotros hacemos en un registro. Sabemos dónde tomamos la muestra, quién fue el cliente que nos dio esa muestra, en qué condiciones estaba, cómo la trasladamos al laboratorio. Estamos tomando todas las piedras de colores posibles, ¿verdad? Cómo ingresó la muestra, cuánto tiempo estuvo en el almacén de distribución de la muestra, luego cómo pasó a los laboratorios de ensayo o de calibración, luego quién calibró, quién hizo el ensayo, con qué reactivos, con qué instrumentos estuvieron calibrados, no estuvieron calibrados, cuáles fueron los patrones de comparación, cómo salieron los resultados, se verificó estos resultados frente a muestras patrón, no se verificó que muestras patrón eran muestras primarias, eran muestras secundarias, luego sacamos el resultado, verificamos la confiabilidad. Y cuando sale el resultado y alguien nos dice, no estoy de acuerdo con el resultado,
o si estoy de acuerdo con el resultado, nosotros tranquilamente tomamos el último documento, que es la firma del cliente, con el código del documento que ha salido y regresamos revisando esas piedritas de colores que para nosotros son los registros hasta llegar al inicio, ¿verdad? Entonces, a eso lo vamos a denominar trazabilidad. Y para esa trazabilidad necesitamos, no lo olviden nunca, las piedritas de colores que son los registros, los datos que consignamos en los formatos. Bien, entonces, continuamos. No me dejen, por favor, quedarme en mucho tiempo en una diapositiva. Esto ya lo hemos comentado. En los registros no podemos estar tachando errores. Toda alteración debe ser autorizada y además saber quién hizo esa alteración. Debe existir siempre un control de firmas autorizadas. No cualquiera puede aprobar un documento. Se debe proteger, si son electrónicos, las celdas que contengan fórmulas. Se debe utilizar Josué, en realidad sí podrían solicitar los registros del ensayo que realizamos, sobre todo cuando se trabaja con autorización judicial inclusive, porque como laboratorios de calibración y ensayos estamos expuestos a poder ser auditados no solo por el INDECOPI, sino por otras entidades regulatorias que podrían requerir nuestros registros, ¿no? Entonces, siempre cancelamos espacios para evitar cualquier tipo de alteración a nuestros formatos y registros. Bien. Entonces, de manera general, los requisitos de gestión del sistema documental nos hablan de la importancia de algunas actividades y sus responsables. Por ejemplo, fijar fechas de reuniones para la revisión por la dirección. Nos dicen que hay encargados, para esto están los encargados del sistema de gestión y la alta dirección. Para que podamos tener una reunión de un sistema de gestión requerimos la información necesaria de todas las áreas involucradas y para esto también el área de gestión, los responsables de áreas involucradas. Recopilamos la información de las entradas para cualquier reunión y colocarlas en una presentación. Responsable, el encargado del sistema de gestión. Ejecutamos la reunión periódicamente, puede ser cada 6 meses, puede ser cada año, y el responsable siempre va a ser el encargado del sistema de gestión, la alta dirección, las áreas involucradas. Registramos los acuerdos, dejamos el trazo de nuestros acuerdos, los resultados en una minuta, en una agenda o en un acuerdo o en un informe de revisión, y quien debe realizar este informe es el encargado del sistema de gestión. Se envía, se socializa estos acuerdos con todas las partes involucradas, igual el encargado del sistema de gestión, se coloca los acuerdos generados, los planes de acciones, si es que hay acciones correctivas, si esto genera acciones preventivas, el encargado del sistema de gestión, y finalmente se va revisando periódicamente cuál es el avance de los acuerdos y se va informando el estatus para la siguiente reunión. Esto también se encarga tanto el encargado del sistema de gestión, la alta dirección y todas las áreas involucradas. ¿Bien? Pero la norma nos habla además de algo importante. Nos dice que esta norma está orientada a la gestión del riesgo y oportunidades. Entonces, este es uno de los cambios más disruptivos de la versión 2017. Reemplaza el antiguo concepto de acciones preventivas y lo lleva más allá. Se involucra más y habla del enfoque de más proactivo, preventivo, pero mucho más proactivo, que es el pensamiento basado en el riesgo. ¿Cuál es el propósito de esto? El laboratorio identifica claramente qué es el riesgo, qué es riesgo y qué son oportunidades. Y esto lo va asociando a las diversas actividades que tiene para asegurar los resultados previstos, para reducir las fallas potenciales,
para mitigar los impactos indeseados y para poder lograr una mejora continua. Entonces, lo primero que hace la organización es identificar el riesgo y determinar si este riesgo es importante o no. Para eso evalúa el riesgo, es decir, evalúa cuál es la probabilidad de que ocurra este riesgo. Y si ocurre, ¿cuál va a ser la magnitud del impacto de este riesgo? Vamos a poner en un ejemplo exagerado también. Estoy realizando un ensayo de hongos y levaduras. El riesgo es que no controle adecuadamente la temperatura, ¿sí? ¿Cuán probable es que ocurra que no controle la temperatura de la estufa donde vamos a esperar el crecimiento de los hongos y levaduras? Son 6 días a una determinada temperatura. Mi estufa no está en las mejores condiciones, por tanto, corro el riesgo de que se altere la temperatura. ¿Cuán probable es? Entonces, evalúo la estufa con la que trabajo, verifico si es que efectivamente hay ese riesgo. Todavía no trato el riesgo, simplemente estoy analizando. ¿Y cuál sería el impacto de este evento? Entonces, muchos me dirán, se pierde la muestra, ¿ok? Pierdo la muestra, y el perder la muestra, ¿qué significa para nosotros como laboratorio? La insatisfacción del cliente. El cliente, obviamente, en este trabajo boca a boca, lo que va a hacer es no recomendar nuestros servicios porque no somos confiables. O pensar de repente que nos usamos la muestra para otra actividad y por eso no tuvimos resultados, ¿no? Entonces el impacto termina siendo de mediano a grande. Entonces, ¿qué hacemos como organización? Lo primero que hacemos es hacer un tratamiento del riesgo. Es decir, hacemos una evaluación. Hemos hecho la evaluación cuantitativa y cualitativa, ¿no? Una tabla de técnicas, por ejemplo, donde hablamos del riesgo, que el riesgo es un resultado, se me ocurre, de probabilidad por consecuencia, por probabilidad por impacto, y donde se califica desde niveles que es muy improbable hasta casi cierto o casi permanentemente. Una significancia que podría ir desde insignificante hasta severo y, por tanto, va a afectar los objetivos y la validez técnica de nuestros resultados, ¿no? Entonces, cuando voy a hacer el tratamiento del riesgo, voy a basarme en la proporcionalidad. ¿Qué quiero decir cuando me baso en la proporcionalidad? Que todas las acciones que voy a tomar para poder mitigar el riesgo deben ser directamente proporcionales al impacto potencial que tenga sobre la validez de los resultados analíticos. Entonces, lo que me queda es elaborar planes, organizarme para poder controlar o tratar el riesgo. Si fuera seguridad, podríamos estar hablando de un IPRC. Cuando es calidad, hablamos generalmente de un ANFE o un AMEP, que es el más usado, ¿no? Y cuando es medio ambiente, son otras matrices las que se trabajan. Podríamos trabajar eso. En consecuencia, vamos a hacer un control de riesgo. Este control de riesgo, ya hemos hecho el tratamiento, hemos propuesto el tratamiento y vamos a aplicar, vamos a implementar y actualizar los planes de riesgo según lo que nosotros hemos imaginado. Entonces, hablamos de qué ocurre, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cuando algo sale mal? Detectamos un trabajo no conforme, por ejemplo, una queja de un cliente. En la auditoría encontramos desviaciones de control de calidad, o el laboratorio se da cuenta que debe actuar sistemáticamente bajo el ciclo PHBA: planificar, hacer, verificar y actuar, o el ciclo de Deming. Entonces, lo que hace es hacer una evaluación para ver la probabilidad estimada de que esto ocurra. ¿Es probable que ocurra o no es probable que ocurra? Obviamente es una escala. Y si sucede este efecto,
cuál es el impacto que genera sobre los resultados esperados. A esto lo conocemos como riesgo. Este riesgo puede ser positivo porque estamos encontrando una oportunidad de mejorar, o puede ser negativo cuando nosotros encontramos una amenaza. Entonces, esto nos va a recordar algo que vamos a ver en un rato. Vamos a recordar el FODA, donde analizamos las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿verdad? Entonces, existen algunos principios de gestión de riesgo donde nosotros vamos a hablar de que el riesgo en realidad es un riesgo integrado. Este riesgo integrado nos va a mostrar, por ejemplo, que debemos conocerlo, debemos entenderlo, es decir, el riesgo pasa a ser estructurado y comprensible. Y lo vamos a hacer nuestro, lo vamos a personalizar, vamos a decir, pertenece al área de laboratorio físico, al laboratorio sensorial, a calibraciones de masa, por ejemplo. Y vamos a incluirlo dentro de nuestro proceso para lo que habíamos comentado en la diapositiva anterior, donde decíamos vamos a planificar el trabajo que vamos a realizar con este riesgo. ¿Para qué? Que de manera dinámica vaya cambiando. Si antes era un riesgo altamente probable, además de gran magnitud, vaya disminuyendo con nuestros controles. Ahora, si es un riesgo positivo, que esta probabilidad sea mayor y los resultados sean siempre positivos. Y tratar de brindar a todos nuestros colaboradores la mejor información disponible, recordando los factores humanos, culturales dentro de la organización, para que esto nos lleve a trabajar en un constante ciclo. ¿Recuerdan el bucle constante de mejora continua? ¿Bien? Entonces, hablamos de el FODA. ¿Y qué es el FODA para nosotros? Yo no sé si en algún momento ustedes han visto qué es un FODA. ¿De qué hablamos cuando decimos la matriz FODA? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Básicamente nos estamos refiriendo a una matriz que también la conocemos como DAFO, como SWOT en inglés, que es una herramienta que nos permite planificar, hacer planificación estratégica. Es una de las más utilizadas en el mundo, nos permite analizar nuestra situación actual, la situación de un proyecto, la situación de una persona, ¿no? Entonces, ¿cómo se compone la matriz? Y esto es importante. La clave para poder entender este FODA nos va a permitir dividir el análisis en dos dimensiones. El origen de los factores, si dependen de dentro de la organización o de fuera de la organización. Entonces, dentro de los factores positivos que está dentro de la organización, vamos a hablar de las fortalezas. Y de la parte externa vamos a hablar de las oportunidades. Las fortalezas básicamente son todas esas características internas, los recursos, las habilidades en las que va a destacar nuestra organización o nuestro área de trabajo. Y las oportunidades son todos los factores externos, las tendencias, los cambios del entorno, que podemos aprovechar y crecer, ¿no? Es lo que nos da la oportunidad de crecer. Pero vamos a ver de la parte o de los factores negativos. ¿A qué nos enfrentamos? ¿Qué es lo que nos frena? Y aquí vamos a hablar de las debilidades, que son básicamente puntos débiles, carencias, áreas internas que necesitan mejora continua, que se limitan frente a su capacidad de poder desarrollarse. Y las amenazas son aquellas situaciones sobre las cuales no tenemos ningún tipo de influencia, pero son, por ejemplo, normas, variables del entorno que van a escapar a nuestro control y que podrían poner en riesgo nuestra organización. Ahora, ¿para qué sirve realmente este FODA? No solo se trata de hacer un listado de cosas
donde vamos a ubicar nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades, ¿no? La idea es trabajar con la matriz CAME, que consiste en enfrentar fortalezas con amenazas, debilidades, oportunidades y hacer una mezcla de todo para ver cómo es que nosotros podríamos combatir estas debilidades a nivel interno y estas amenazas utilizando nuestras fortalezas y aprovechando nuestras oportunidades. Bien, entonces, después de haber trabajado este FODA, vamos a hablar básicamente de el nuevo requerimiento de la gestión del riesgo. Y en este caso lo que vamos a hacer es recordar que la ISO 19011, que es la norma de auditorías, nos habla de que existen riesgos, por ejemplo, en el programa de auditorías. Por ejemplo, que nos dejemos influenciar o que podamos auditar nuestra propia área o que haya algún tipo de influencias o conflictos de intereses entre partes. La norma 15189 nos habla de la gestión de riesgos en laboratorios clínicos, básicamente salud. Y la norma 27001 nos habla de los riesgos en la seguridad de la información. La norma 9001 nos habla de los riesgos en la gestión de la calidad y la 14001 de los riesgos que existe en la gestión ambiental. Ahora, estos riesgos nos pueden llevar, en general, todo lo que nos explican las normas, a una no conformidad, a una contaminación, a un accidente, una enfermedad, una pandemia, una epidemia, algún conflicto, algún sabotaje, alguna enfermedad. Por tanto, la norma 17.025 nos dice, tomen en cuenta como referencia estas normas y también recuerden de que debemos identificar los riesgos, los peligros, luego aparecerá el daño, es decir, va a ocurrir el riesgo y vamos a encontrar los métodos de control. Entonces, hay acciones que deberíamos tomar nosotros para poder encontrar o abordar estos riesgos y estas oportunidades. El laboratorio tendría que considerar los riesgos y oportunidades, pero aquellos que están asociados con las actividades del laboratorio. Hace un momento alguien me dijo, ¿podemos utilizar un hiperset? Sí, podemos usarlo, pero tendríamos que adecuarlo para poder trabajar dentro de un laboratorio de control de calidad o un laboratorio de calibración. ¿Por qué? Porque normalmente las actividades de un hiperset no van a estar asociadas a las actividades de un laboratorio de gestión de la calidad, ¿no? De control de la calidad. Entonces, ¿para qué asociamos estos riesgos, estas oportunidades? En primer lugar, para asegurar que el sistema de gestión logre resultados previstos, logre lo que nosotros nos habíamos planteado en un principio. Luego, para que podamos mejorar nuestras oportunidades, es decir, para que podamos aprovechar nuestras oportunidades para lograr los objetivos de nuestro laboratorio. Y finalmente, para poder prevenir los impactos indeseados, que el cliente se sienta insatisfecho, que tengamos un conflicto judicial por unos resultados mal elaborados, porque haya fallas potenciales, porque tengamos que reprocesar o darle la razón a nuestro cliente porque somos los que hemos fallado. ¿Bien? Entonces, en esta parte también nos pide la norma que debemos planificar todas las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades. Es decir, que dentro de nuestro sistema de gestión integremos e implementemos las acciones para enfrentarnos, para abordar los riesgos, las oportunidades y evaluar la eficacia de estas acciones. O sea, cada cierto periodo de tiempo nosotros revisemos si hemos cumplido con nuestra planificación o no. Entonces, en este caso, la gestión del riesgo va a responder a la pregunta de si la gestión del riesgo es algo nuevo del sistema de gestión. Pues no, es algo que ya estaba presente en normas anteriores, pero que actualmente se ha formalizado como tal. Antes hablábamos de acción preventiva, ahora hablamos de gestión del riesgo, que al final son
algo muy similar, ¿no? La orientación es similar. Bien, entonces, cuando hablamos de gestión de riesgo, estamos explicando básicamente que el laboratorio debe identificar, el requisito 4 nos dice, debe identificar riesgos y oportunidades en sus actividades para encontrar, por ejemplo, mejores resultados, prevenir fallas, lograr la continuidad. Y dentro de esto nos dice, en los requisitos generales, hablemos de los riesgos de imparcialidad, es decir, ¿qué podría pasar si no soy imparcial en mis acciones cuando voy a hacer un muestreo o cuando sé que la muestra que estoy analizando y va a participar en una licitación pertenece a la empresa de mi mejor amiga, de un familiar mío? ¿Influirá esto en nosotros o es mejor que nos retiremos? ¿No? ¿Cómo eliminamos, cómo reducimos esos riesgos de imparcialidad? Normalmente en la norma se firma un acuerdo de que si yo encontrara que voy a caer en imparcialidad, me retiro de no realizar estos ensayos, pero realmente hay que hacerlo cumplir. Dentro del proceso también hay riesgos para la declaración de la conformidad. Por ejemplo, vamos a detectar, vamos a repetir el trabajo, retenemos informes según sea necesario y esto se basa en los niveles de riesgo que se van a establecer en el laboratorio. Para esto también requerimos planificar acciones para abordar estos riesgos. Entonces, y en el requisito 8, en sistema de gestión, también nos hablan que si fuera necesario actualizar el riesgo, las oportunidades, actualizar esta planificación que hemos realizado, debemos nosotros evaluar previamente si lo que hemos hecho anteriormente ha logrado algún impacto positivo o no ha ocurrido nada, ¿no? Entonces, nos solicita que vayamos evaluando nuestra planificación y resultados del manejo de riesgo. ¿Cómo debemos gestionar el riesgo? Básicamente vamos a hablar respondiendo a la nota que aparece en el requisito 852, donde aparecen varios puntos, ¿no? En diferentes lugares. Entonces, ¿cómo gestionamos el riesgo? La norma nos aclara que no es obligatorio, pero deberíamos tener algún tipo de metodología, nos recomienda que trabajemos algún tipo de metodología para gestionar el riesgo y nos recomienda 2 referencias importantes. La norma 31.000, que es los principios y directrices para la gestión del riesgo, y la norma 31.010, que es también de gestión del riesgo, pero orientada a las técnicas de evaluación del riesgo. Entonces aquí vamos a poder encontrar el ANFE, vamos a encontrar otras matrices, vamos a encontrar herramientas de evaluación como un Ishikawa, que nos van a permitir conocer y gestionar el riesgo, árbol de decisiones, entre muchos otros. Bien, entonces trabajamos un marco de trabajo y un proceso del riesgo, donde lo que vamos a presentar es un modelo completo, este es un modelo completo de la ISO 31000, con 3 pilares. Uno, que nos va a hablar de los principios que esperamos trabajar. Luego nos va a hablar del marco de trabajo y de cómo es el proceso. Entonces, dentro de los principios, por ejemplo, vamos a tomar ser parte integral de todos los procesos de la organización. El marco de trabajo nos va a obligar a trabajar compromisos, a diseñar un marco de trabajo de gestión del riesgo, orientado a la implementación de la gestión, se movió la flechita roja, hacer seguimiento, revisión de este marco de trabajo y trabajar la mejora continua. Si se dan cuenta, volvemos a trabajar un ciclo PHBA de manera constante. ¿Qué esperaríamos encontrar dentro del proceso? Hablamos de una comunicación y consulta permanente entre el personal del laboratorio, donde vamos a establecer el contexto donde se realiza determinada actividad. Vamos a hablar de la apreciación del riesgo, identificación del riesgo, análisis del riesgo, evaluación del riesgo y tratamiento del riesgo, con comunicación y consulta permanente con el personal
involucrado directamente en las actividades del riesgo y posteriormente conectado permanentemente con un seguimiento y revisión. ¿Qué hemos logrado a través del tiempo? ¿Cómo se ha evaluado este riesgo? Entre otros, ¿no? Luego hablamos de qué es el riesgo realmente. Y aquí quiero que recuerden muchas cosas. El riesgo, según la ISO 31000, es el efecto de la incertidumbre sobre la consecución de objetivos, ¿verdad? Pero suena muy frío, ¿cierto? Entonces, un riesgo es básicamente una desviación de aquello que estamos haciendo normalmente, pero queremos mejorarlo, es un riesgo positivo, o de repente ha fallado en algo, es un riesgo negativo, o puede tener un componente de ambos y termina siendo simplemente un riesgo que debemos enfrentar. Ahora, para nosotros tener claro por qué estamos enfrentando este riesgo, vamos a nombrar algunos aspectos diferentes. Por ejemplo, puede ser un riesgo financiero, de salud, de seguridad, de metas ambientales, que va a aplicar a diferentes niveles. Puede ser a nivel estratégico, a nivel de toda la organización de un proyecto o de productos y procesos. Y este riesgo va a estar siempre caracterizado por dos eventos potenciales, que son la probabilidad de que ocurra y la magnitud de su consecuencia. Entonces, a esto vamos a considerar los riesgos. Bien, la probabilidad básicamente es que es probable que ocurra, muy probable que ocurra, casi cierto, ocurre de todas maneras. Siempre digo, vamos a compararlo con un delivery, no doy nombres, pero un delivery X. El delivery nos llamamos por teléfono, nos dicen que vamos a recoger una pizza y nos cambian el producto. No es una pizza margarita, sino es una pizza de champiñones. ¿Esto es probable que ocurra? Casi siempre. Algunas veces es posible, pero rara vez. Podría ocurrir algunas veces o nunca ocurre. Entonces, es la probabilidad, ¿no? Luego, esto lo vamos a unir a la consecuencia. ¿Qué va a ocurrir si es que me cambian mi pizza de margarita por una de champiñones? Pues me voy a molestar y no digo nada porque me van a pagar con otra pizza. Perdí materia prima y producto terminado que pudo ser para otro cliente, pierdo ingreso. Podríamos considerarlo probablemente algo menor, ¿no? Una consecuencia menor, pero la han remediado fácilmente. O podría no darme cuenta y creer que son champiñones que están, voy a exagerar, que están tan trozados que no me doy cuenta, ¿no? Entonces es un riesgo insignificante. O podría ser moderada porque yo había quedado algo especial y me han fallado. Entonces me siento incómoda, llamo por teléfono, presento mi queja, afecto al señor del servicio rápido, afecto a muchas personas, es moderada. Esta pizza, vamos a exagerar, no estuvo con las condiciones de higiene adecuadas, por tanto, gracias a comer esta pizza, estoy contaminado, nos hemos contaminado, mi familia y mis invitados, con una Escherichia coli, por tanto, tenemos un problema estomacal fuerte que obligó a que sea la organización la que asuma las consecuencias. Ya es mayor. Vamos más allá. Contaminación con vibrio cólera. Y esto, como no es fácil de manejar, se convierte en una epidemia, ¿no? No lleguemos a la pandemia, entonces ya ocurre, al ser una epidemia, ya ocurre que estamos afectando a los objetivos de la empresa. Probablemente hasta la empresa deba cerrar y pagar multas, ¿ok? Bien, pero ¿dónde está el riesgo? ¿Cuál es la fuente del riesgo? La fuente del riesgo es el peligro. Y como les presento aquí, lo que va a ocurrir es que vamos a, por ejemplo, estar caminando y encontramos una cáscara de plátano. Pisamos la cáscara de plátano y nos caemos. ¿Cuál es la fuente del riesgo? ¿Cuál es el peligro? La cáscara de plátano tirada en la calle.
¿Y cuál es el riesgo? Que me caiga y me fracture la cadera, por ejemplo, ¿no? Entonces, exactamente lo mismo. ¿Cuál es la fuente del riesgo? No leer los instructivos adecuadamente. ¿Cuál es el riesgo? Que utilice más reactivo del que debía utilizar y por tanto mis resultados salgan alterados. ¿Cuál es la fuente del riesgo? Que utilice, quiero decir, ¿cuál es el peligro? Que utilice un instrumento no calibrado para hacer la calibración de una balanza. ¿Cuál es el riesgo? Que mi balanza no esté calibrada y luego tenga quejas de los clientes. ¿Sí? Entonces, identificamos el riesgo, este es nuestro flujo de proceso, vamos a identificar el riesgo, iniciamos con conformar un equipo que se preocupe primero de capacitar al personal, reconocer el personal, de qué es lo que ocurre cuando hay un riesgo, describimos los pasos del proceso, vamos a imaginar, identificamos el riesgo, valoramos el riesgo, no solo valoramos el riesgo, hacemos un análisis de causas, tomamos un árbol de decisiones donde vamos a definir cuál es nuestro plan de trabajo, armamos nuestro cronograma o nuestro plan de trabajo y luego lo implementamos y empezamos a evaluar qué es lo que vamos a hacer. Todo esto lo podemos hacer con una sola matriz, que es la matriz AMEF o ANFE, como la conozca, que nos permite en cada uno de sus 9 pasos reconocer e incluso darle una valoración cuantitativa al riesgo. Entonces, ¿qué nos permite? Por ejemplo, reconocer cuál es la fuente del riesgo, que ya la conocemos, es un peligro, para saber si actualmente existen o no existen controles en nuestra organización. ¿Es probable o no es probable que ocurra? ¿Es muy probable? ¿Es poco probable? ¿Y cuáles serían las consecuencias, la magnitud de nuestra consecuencia si es que ocurriera? Entonces, luego de trabajar el riesgo, la norma dice también debemos trabajar con la mejora continua. Es decir, vamos a introducir, que ya se había introducido anteriormente, la mejora continua mediante el ciclo de Deming. Para quienes no lo conocen, este es el ciclo de Deming. Sir Walter Deming es un padre de la calidad que se preocupó de hablar de los 14 correctos de la calidad, se ocupó de hablar de los problemas de la calidad, pero lo que más lo caracteriza o lo que más nos hace recordar a Deming es su ciclo de mejora continua, que ha ido mejorando a través del tiempo, no solo inicia con Deming, pero Deming al final nos dice, para poder trabajar lo que tenemos que hacer es planear qué es lo que vamos a hacer, y dentro de la planificación va a estar el diagnóstico, el conocer las condiciones, el saber qué es lo que está ocurriendo, el pensar cómo vamos a capacitar a nuestro personal y el poner objetivos que luego van a ser indicadores. Luego de haber capacitado a nuestro personal y tener claro qué es lo que queremos hacer, vamos a ejecutar lo que hemos planificado. Una vez que hemos ejecutado lo que hemos planificado, aquí pueden haber errores, pueden haber actividades que desvíen nuestra razón de nuestro objetivo. Entonces, lo que tenemos que hacer es verificar. ¿Cómo vamos a verificar? Revisando los indicadores que habíamos propuesto, revisando si hemos cumplido con los objetivos, si hemos cumplido con los procedimientos y los instructivos, y finalmente vamos a actuar frente a estos resultados. ¿Qué hemos alcanzado? ¿Qué no hemos alcanzado? Y vamos a actuar. Si logramos nuestros objetivos, vamos a mejorar más. Y si no logramos los objetivos, vamos a volver a revisar para volver a trabajar hasta lograr nuestros objetivos. ¿Bien? Entonces, aparece algo especial dentro de la norma. La norma describe aquello que requiere sobre las acciones correctivas. Cuando detectamos, por ejemplo, un trabajo no conforme, cuando detectamos, por ejemplo, una desviación o un procedimiento que no se ha cumplido a cabalidad, aparece una no conformidad. Esta no conformidad requiere una acción correctiva.
Normalmente, lo primero que hacemos es trabajar una corrección y después una acción correctiva. Vamos a trabajar lo que nos pide la norma, que es la acción correctiva, que básicamente es un procedimiento que contempla, o una política que contempla que una vez que hemos encontrado o identificado un trabajo no conforme, desviaciones, operaciones que se realizaron no autorizadas, lo que tenemos que hacer es evaluar por qué ocurrió esto. Y la mejor forma de evaluar es recordar a Kaoru Ishikawa, que es un padre de la calidad al cual admiro bastante, que nos explica, por ejemplo, con un esquema muy sencillo, que es el diagrama de Ishikawa, diagrama causa-efecto, que tiene 3 tipos que podemos analizar por etapas del proceso, por las 5 M's, que incluso se utilizan 7 M's para poder trabajar. Cuando digo 5 M's o más, estoy hablando de mano de obra, materia prima, método, medición, ¿qué me falta? Maquinaria, medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Incluso ya se trabaja el management, entonces ya tenemos 7 M's. Definimos el problema y vamos evaluando por cada área. Pero cuando ya conocemos el problema, podemos trabajar por estratificación, que quiero decir, ya voy poniendo cuáles son las razones que anteriormente han ocurrido y vemos si es que se vuelve a repetir. O podemos trabajar los 5 por qué. ¿Por qué ocurrió esto? Porque hubo un ruido de color blanco. ¿Pero por qué hubo ruido de color blanco? Porque no se verificó oportunamente y este ruido empezó a crecer. ¿Pero por qué empezó a crecer? Porque el ruido blanco se convirtió en ruido negro. Y este ruido negro, ¿por qué está afectando a nuestro proceso? Y así vamos los 5 por qué, sin llegar a exagerar en nuestro análisis. ¿Bien? Entonces, trabajamos las acciones preventivas, primero las acciones correctivas. Una vez que hemos definido, y voy a regresar, una vez que hemos definido cuál es el error, lo que hacemos es priorizar estas causas que hemos ido encontrando, le damos un valor cuantitativo, puede ser por votación, puede ser por algún tipo de matriz que podemos aplicar, podemos generar nuestra propia matriz de valoración, y lo que hacemos es tomar decisiones, es decir, corregir de manera adecuada. Pero la norma, además, está siempre de la mano. Cuando hay una acción correctiva, lo siguiente que ocurre es que vamos a trabajar una acción preventiva. Una acción preventiva que va a ser el complemento de la acción correctiva, porque es un enfoque que proviene también de la ISO 9001 y se trata de identificar todas aquellas mejoras que sean necesarias de probables fuentes de peligro, de probables situaciones que nos generen un riesgo o no conformidades, pero esto antes de que ocurra. Y para aplicar estos controles, para reducir la probabilidad de que ocurra, tomamos planes de acción y aplicamos controles que aseguran la eficacia de estas acciones. Entonces, mantenemos las acciones preventivas donde vamos a identificar, desarrollar, implementar y seguir acciones para poder reducir la probabilidad. Luego tenemos la gestión de las no conformidades. Y en este caso, les hablaba de Ishikawa, ¿no? Donde tenemos el problema y queremos evaluar por qué nuestro ensayo ha salido con resultados que no corresponden. ¿Por qué hay tanta contaminación o por qué hay tan poca contaminación? ¿O por qué no está, el resultado de calibración es abismalmente diferente a lo que esperaríamos? Entonces evaluamos al personal, puede haber un error de personal, un personal que no conozca, hemos cambiado personal, el método, se revisó el método, no se revisó el método, se utilizó el método adecuado, materiales, nuestros materiales que se han utilizado
son los adecuados, son los indicados, están calibrados, han tenido mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo probablemente, el ambiente que nos rodea. ¿Se acuerdan cuando les decía, hemos hecho un video de la balanza analítica y hay que cerrar las puertas de la cámara de vidrio para evitar que haya viento o aire que vaya a alterar la medición? O de repente evitar la contaminación ambiental que podría generar una contaminación cruzada. Las máquinas y equipos que hemos trabajado son los adecuados. Aquí hablamos incluso de reactivos, aquí hablamos de calibración, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, el inicio de nuestros equipos y maquinarias. Sabemos usar, hay instructivos, es decir, hacemos una evaluación total de nuestro proceso, de los componentes de nuestro proceso para poder llegar a la razón o las razones probables por las que ha ocurrido la no conformidad. Entonces, definimos claramente qué es una no conformidad, incumplimiento de requisitos, dónde podemos encontrar no conformidades, cuando el cliente se queja, cuando encontramos no conformidades en una auditoría, en una revisión por la dirección donde encontramos que no hemos cumplido determinadas cosas, o simplemente el incumplimiento de estándares y de metas. Estas no conformidades pueden encontrarse también en fallas en los procesos, ruido negro, ruido blanco, en productos o servicios no conformes, cuando hacemos análisis de datos o inspecciones regulares. Trabajamos, como les dije, un análisis de causas. La idea es eliminar la no conformidad, pero la única forma de eliminar la no conformidad es eliminando o controlando las causas que vamos a encontrar. A esto lo conocemos como una acción correctiva y no como una corrección. Una corrección es, por ejemplo, si me equivoqué en entregar un resultado, agarro y lo cambio de inmediato, ¿no? Digo, disculpen, me equivoqué y vuelvo a hacer el documento. Eso se llama corrección. Pero si es que me estoy yendo más allá y quiero hacer una acción correctiva para que eso no vuelva a ocurrir, primero hago una revisión de las causas, raíz y trabajo sobre ellas. ¿Bien? Entonces, para que gestionemos las no conformidades, recordemos, una corrección sirve para tapar una no conformidad, tapar. Mientras que una acción correctiva nos sirve para apagar el incendio definitivamente y atacar la causa de la no conformidad. ¿Cuándo corrijo? Inmediatamente. Me equivoqué al cobrarle, le doy su vuelto rápidamente. Pero para no volverme a equivocar al cobrar, lo que voy a hacer es analizar las causas. ¿Por qué me equivoco? De repente no tengo tanto expertise en sumas y restas, o simplemente tengo un trabajador distraído con demasiadas actividades, analizo las causas y trabajo sobre esas causas. Corrección. ¿Por qué está ocurriendo? Porque se corrige mal el resultado, se da una solución temporal. Mientras que en una acción correctiva vamos a eliminar la causa raíz a través de un análisis, a través de nuestra experiencia y a través del conocimiento. Entonces gestionamos las no conformidades a través del ciclo PHBA, planeamos, definimos la metodología con la que vamos a trabajar, hacemos, enseñamos a aplicar el procedimiento, verificamos porque realizamos un seguimiento y medición de análisis y actuamos, es decir, frente a estos resultados vamos a aplicar una nueva actividad, una nueva versión. Ahora, la norma nos dice que deberíamos nosotros trabajar las acciones correctivas como un proceso. Es decir, vamos a trabajar considerando que hay entradas que van a ser precisamente los datos, las fuentes de las no conformidades que nosotros debemos procesar, planificar, capacitar, hacer actividades para trabajar sobre las causas y desarrollar acciones. Y como salida debemos tener información documentada
y además resultados eficaces frente a los resultados, ¿no? Y finalmente hablamos de un procedimiento de acción correctiva que va a tener un inicio donde nosotros identificamos, siempre se va a dar una corrección temporal para que nuestro cliente esté tranquilo, pero eso no debe quedar aquí, sino vamos a pasar a abrir la acción correctiva, para lo cual necesitaremos un formato de acción correctiva que nos permita tener un espacio donde hacer un análisis de la causa raíz. Esta causa raíz, y vamos a priorizar nuestras causas raíz y vamos a trabajar sobre ellas con una matriz, aplicamos acciones para cada una de ellas, implementamos estas acciones y verificamos con estos resultados si es que cumplimos con lo que habíamos planificado o si es así, registramos y lo dejamos pendiente, y de no ser así, volvemos a hacer un análisis de causas, ¿no? Luego, hablaremos de que para que todo esto ocurra, siempre vamos a tener responsabilidades dentro de la organización. Es decir, vamos a darle la autoridad y responsabilidad a determinadas áreas de nuestra o de actividades o dueños de proceso, vamos a llamarlos, de nuestra organización, para que puedan trabajar de la mano con nosotros en esta gestión del riesgo y en esta gestión de calidad en general. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la identidad legal, es decir, vamos a documentar que se muestre que el laboratorio está legalmente constituido, registros públicos o que depende de una entidad mayor. Con esto estamos mostrando la independencia de acción de nuestra organización. Asignamos responsabilidad, es decir, vamos a definir quiénes son las personas responsables legalmente para las actividades del laboratorio, quiénes son los responsables de determinadas funciones y responsabilidades dentro del laboratorio de manera general. Y finalmente, el alcance, definir y documentar cuáles son las actividades que realiza el laboratorio y cuáles son de estas actividades están acreditadas. Es decir, desde el muestreo, la calibración, el ensayo, frente a qué normas, cuál es el alcance. Vamos a trabajar qué tipo de ensayos de laboratorio, con qué tipo de normas o qué tipo de actividades de calibración, normalmente con las normas ASTM, que son las más usadas, ¿no? Y esta responsabilidad nos va a llevar al cumplimiento de las normas, a la satisfacción del cliente y al compromiso de cumplimiento. ¿Qué queremos decir? Que vamos a cumplir, vamos a poner nuestro corazón y vamos a cumplir con los requisitos de la norma en lo que se refiere al manejo de documentos, a la atención a los clientes, al reconocer las autoridades dentro de la organización y a reconocer las organizaciones que nos otorgan el reconocimiento. Es decir, a trabajar orientados a la satisfacción de nuestros clientes internos y externos y nuestros stakeholders. Además, dentro de la organización de la norma nos habla de la organización y de la estructura de gestión del laboratorio, donde vamos a definir básicamente el andamiaje estructural, es decir, desde la autoridad y responsabilidad, cómo se interrelaciona el personal, y esto además va a incluir una serie de manuales, de formas, políticas, procedimientos de gestión del personal, el mantenimiento de equipos y los métodos validados. Incluye también las capacitaciones de nuestro personal. Y dentro del sistema de gestión nos habla de la responsabilidad de gestión a cargo de quién está. ¿Quién es la persona responsable del sistema de gestión? Y sobre todo, en esta norma nos piden que definamos una persona que se va a hacer cargo de que todo esto que estamos documentando, implementando, se lleve realmente a cabo como debe ser. Entonces se forma o se da autoridad y responsabilidad a una persona o un equipo de personas que son responsables de identificar las desviaciones, de gestionar e implementar el sistema de la calidad,
de proponer acciones preventivas, de reportar a la dirección cuál es el desempeño del sistema de gestión, cuáles son sus necesidades, cómo está trabajando el laboratorio y de asegurar la eficacia de las actividades del laboratorio. Además de la responsabilidad de alguien que en paralelo al trabajo del responsable del sistema de gestión trabaja para la responsabilidad de la dirección del laboratorio, quien es responsable de asegurar que haya comunicación adecuada dentro del laboratorio y que esta comunicación puede realizarse por medio de reuniones evidenciadas, documentadas por medio de un registro, por correos electrónicos, por teléfono, por memorándums, pero todo registrado y evidenciado. Y además es responsable, junto con el responsable del sistema de gestión, de mantener la integridad del sistema de gestión cuando se planifique y cuando se implementen cambios. Bien, y hasta aquí vamos a llegar con la clase de hoy o la reunión de hoy, pero esta vez quiero pedirles, no sé si tienen abiertos los micros y en caso contrario podamos trabajar con escribiendo preguntas, ¿no? Además de la lista, por favor, las preguntas que tengan, porque imagino que deben haber quedado varias preguntas. Sí, así es. Ya he activado los micrófonos. Si es que algún profesional tiene alguna duda, puede levantar la mano en este momento para así de forma ordenada responder a todas sus consultas por la licenciada. ¿Alguien tiene alguna duda? Cintia, creo que ha levantado Cintia, la mano. por favor. No, creo que Cintia no está. En todo caso, si no tuvieran el micro activado, tuvieran problemas, por favor, les agradezco que las preguntas sean por WhatsApp. En este caso, sí, le voy a abrir mejor para poder leerlos. Aquí está. Bien. Sirley nos dice, la matriz de riesgos y oportunidades se realiza por cada técnica y cada subactividad de esa técnica o es en conjunto. Hablamos de un proceso. Básicamente estamos hablando de todo el sistema de gestión de calidad se basa en un flujo de proceso general que se orienta a la aplicación de diferentes métodos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que en cada etapa de proceso se realiza la evaluación o la identificación de riesgos. Si hay técnicas que son abismalmente diferentes, sí se podría aplicar por cada una de ellas, pero normalmente se aplica al proceso. Entonces, yo creo que no es técnica por técnica, sino imagínense los laboratorios que tienen 100 técnicas de laboratorio de calibración, por ejemplo. Entonces tendrían que hacerlo uno por uno. No, aplicamos a todo el proceso productivo. ¿Sí? ¿Quién es Carlos? ¿El responsable del laboratorio puede ser el mismo que el responsable del sistema de gestión? En realidad, dependiendo del tamaño del laboratorio, sí vamos a poder trabajar con la misma persona responsable, tanto de la gestión como de la parte técnica, ¿no? Entonces va a depender del tamaño de la organización. Muchas gracias. Vamos a adelantar un poquito más con Carlos. Anteriormente la norma mencionaba de manera rígida que había un director de calidad y un responsable de gestión de laboratorio, un responsable técnico. Pero actualmente estas funciones de responsabilidad las puede realizar una misma persona. Bien. ¿Más preguntas, por favor? A ver, Ronald. A ver, ya lo perdí. Permítanme un segundo. En el caso de que los errores más comunes sean de digitación en certificados y o documentos de registro, ¿cuál fuese la mejor forma de abordar el problema en este tipo de casos?
Yo me iría por el lado de trabajar esto como no, ya no como una acción correctiva, sino como una gestión de riesgo. Los errores de digitación en los certificados, en este caso en los informes de ensayo o informes de resultados, es uno de los dolores más fuertes que tiene un organismo de evaluación de la conformidad, y nos ha ocurrido a todos, porque afecta básicamente a la integridad de los datos y sobre todo a la confianza del cliente. Entonces, para poder tratar de solucionar, no solo es decirle al digitador que tenga más cuidado, sino más bien tratar de automatizar nuestros procesos y generar ciertas barreras de control. Aún así, yo les pediría que hagan un análisis causa-efecto para saber cuál es el error más importante. De repente, vamos a irnos a los extremos, el reporte inicial del laboratorio, que normalmente suele ser un reporte manual, no está con letra legible y por tanto nos genera errores, pero para eso hagamos un mejor análisis de causa raíz para poder conectar luego con unas hojas de cálculo de repente o unas plantillas que nos permitan evitar estos riesgos y poder validar nuestros resultados. ¿Sí? Por aquí tenía otra pregunta. No sé, Carlos, si es, no sé quién era, Carlos, Ronald, no sé si estás de acuerdo. ¿Cuánto es el tiempo adecuado para guardar los registros? Nos dice Carlos Borda. Realmente quien toma la decisión es la organización, pero se trabaja entre 4 y 5 años para registros técnicos y de calidad que casi se ha normalizado, a pesar de que no existe un tiempo único. Entonces, oscila entre 4 y 5 años, que incluso se conectaba con el tiempo de vigencia de los documentos contables. Entonces, esa es la idea, 4 a 5 años. Es Carlos, de nada. Por aquí tenemos a Edward, que nos dice, ¿cómo determino el número de mantenimientos y o calibración de los equipos al año? Este es un tema súper interesante. Como organización nos cuesta mucho el definir la frecuencia o la periodicidad, perdón, de nuestro mantenimiento preventivo, ¿verdad? Entonces, la frecuencia de calibración la va a definir el uso que tengamos de nuestros equipos y materiales, ¿no? Entonces, normalmente se inicia con un intervalo de una vez por año, pero esto va a depender del uso que tengamos. Si tenemos un fluido constante de resultados, de exámenes, etcétera, bajamos a semestres o a bimensuales o a trimestres, dependiendo. Y la periodicidad básicamente va a funcionar como un sinónimo de frecuencia de ensayos versus frecuencia de mantenimiento preventivo y y calibración de equipos. ¿Ok? A ver, vamos con José. Dice, si estoy por certificar ISO 9001 en un laboratorio o una consultoría que emite informes técnicos al cliente, aparte del informe de ensayo, por ejemplo, las empresas que realizan monitoreos ambientales, el mismo mapa de procesos de la 1725 me sirve para la ISO 9001. Mapa de procesos, sí, te sirve el mismo mapa de procesos. Si se trata de este mapa de procesos como una base estructural, pero vas a necesitar ampliarlo para toda la parte que se adapta a los ensayos de laboratorio por sí mismos. Pero sí, sí te sirve, es una base interesante. A ver, Herbert. ¿Cuándo se haría una calibración o una verificación de equipo y cómo se determina qué se hace con determinado equipo? No estoy, o sea, una calibración de equipo
es una decisión que toma la organización dentro de su sistema de gestión de la calidad. Calibrar nos dice básicamente cuánto va a medir de más o cuánto va a medir de menos un equipo, a lo que conocemos como error de incertidumbre. Mientras que verificar es una confirmación de si nuestro equipo cumple o no cumple. Imagino que está siendo por el tema de ya me han calibrado los equipos, ahora tengo que hacer verificaciones diarias. Entonces las normas en general de ensayos nos dicen, antes de iniciar un ensayo, lo ideal es que tú verifiques, contrastando contra tu muestra patrón o contra tu medida patrón, si es que el equipo que vas a utilizar cumple o no cumple con los requisitos. Entonces estás haciendo una verificación antes de iniciar un trabajo. Como lo que les explicaba, en la balanza analítica tengo que ver la burbuja para ver si está centrada y estoy verificando si es que este equipo está calibrado o descalibrado antes de hacer la primera taración. ¿Sí? ¿Entendible? Bien. Continuamos. Más preguntas, por favor. Bien, excelente, licenciada Gloria, por la sesión número 2. Muy buena ponencia, muchísimas gracias. Damos por concluida la ronda de preguntas. Ya estaríamos culminando el día de hoy, nos estaremos viendo en la próxima clase. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Denise. Muchísimas gracias a todos ustedes. Me alegra que sean un grupo tan interesado en conocer los cambios. Espero que les haya gustado la reunión de hoy y nos vemos en la siguiente clase. Muy amables. Gracias. Bien, estimados profesionales, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Queremos comentarles algo muy importante. Como ustedes saben, este diploma cuenta con la posibilidad de acceder a un respaldo profesional formal. Para quienes deseen evidenciar los conocimientos desarrollados durante el programa, el documento que les acabo de mencionar contiene lo que es su diploma de especialización profesional, su constancia académica con módulos desarrollados, las horas académicas certificadas, un código QR de validación única y, por supuesto, el respaldo institucional y aval académico internacional por Florida Global University. Durante las próximas sesiones vamos a ir compartiendo mayor información para quienes deseen acceder a este proceso. Muchos de ustedes ya tienen acceso a su aula virtual y, por ende, asegurado su certificación. Por ahora, los invitamos a continuar participando activamente del diploma. De asistencia de este módulo 2 va a ser compartido en breve por el grupo de WhatsApp. Tengan buenas noches a todos, nos vemos la próxima clase.